Hello, good morning, my dear kids. Today we'll practice a new topic about past, the past simple tense, es decir, el pasado simple en inglés. Vamos a ver un poquito a qué se refiere este pasado simple. Muy bien, el pasado simple por lo general se utiliza o es utilizado para hablar acerca de acciones que sucedieron en el pasado. The past simple is used to talk about actions which happened in the past. ¿Cuáles son estas expresiones de tiempo? Podemos usar las palabras last night, que es anoche, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, o last year, el año pasado. Entonces, esta palabra last es la que nos indica que este evento ocurrió en el pasado, ¿ya? Ya sea la noche pasada, la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. También tenemos expresiones como yesterday, que esa ya la vimos, que significa ayer. Podemos colocar fechas en específico, por ejemplo, años, que eso ocurrió en el año, por ejemplo, 1998, 1998, o utilizando las expresiones when I was a child, cuando era un niño. Pero como vemos, aquí está el pasado del being, es decir, el momento en que vamos a hablar en esta parte de las oraciones va a ser todo en inglés, o sea, y va a ser también con expresiones pasadas. ¿Cómo se utiliza? Para eso vamos a utilizar un pequeño cuadro. A ver, la mayor parte de estas palabras que vamos a ver son verbos, todos estos son verbos, ¿ya? Verbos que se encuentran en pasado. Son verbos regulares. ¿Por qué son regulares? Les voy a indicar. Por ejemplo, si yo tengo aquí verbo explain, todos estos verbos los vamos a usar en las actividades, por eso solo ocupo estos, ¿ok? Explain significa en español explicar. Muy bien. El pasado en inglés será explained. Como podemos ver, aquí se encuentra la E y la D. Estas dos letras nos indican que estamos hablando en pasado. En este caso, la conjugación sería explicado. Siguiente palabra, observe. Observe viene del verbo observar. Perdón, que hubo un error gramatical. Observar, ¿ya? Para hacerlo en pasado, vemos que está aquí de nuevo la terminación ED, ¿ya? E y la D, que indica que estamos hablando en pasado. Observado sería la conjugación al pasado. Open, abierto, viene del verbo abrir. Y si yo quiero decir que esto se abrió, ¿ya? O fue abierto, ¿ya? Diré opened. ¿Ya? La ira me indica que esto ocurrió en el pasado. Otro verbo, show. Show significa mostrar. En pasado yo diría mostrado, la conjugación en pasado, show it. Seguimos, close. Close es cerrar. Si yo quiero decir que eso fue cerrado, diré closet. Otra vez tenemos terminación ed. Kick. Kick significa patear. Si yo quiero esto fue pateado, como por ejemplo la pelota, una pelota fue pateada, diré kick it. Kick it. Siguiente palabra, trouble. Trouble, en cambio, viene del verbo viajar, ¿ya? En este caso, si yo quiero decir esto fue, nosotros viajamos, ¿ya? O he viajado, más bien fuera, yo diría traveled, ¿ya? Pues él viajó, así sería la conjugación verbal. Él o yo viajé o viajó, traveled, ¿ya? Entonces, vemos que tenemos una similitud, que todos los que están en pasado terminan en ed. Siguiente verbo, dance. Dance significa bailar. Terminación ed, danced, danced, ¿ya? Bailado, yo he bailado. O yo bailé, vendría a ser, bailé. Walk, caminar. Pasado, walked, walked. ¿Ya? Yo caminé. Entonces, como podemos ver, el pasado se forma con las letras ed al final, siempre y cuando sean verbos regulares. Hasta aquí llegaríamos nosotros en nuestra clase.
Es decir, solo vamos a ver verbos regulares primeritos para que entiendan cómo funciona el pasado. Más no vamos a ver más indicaciones al respecto porque eso ya veríamos un siguiente año escolar. Entonces, en base a esta regla, en base a este cuadro, quiero que ustedes change the following sentences to the past tense. And look at the verb, look at the verb underlined. Quiero que ustedes busquen dónde está el verbo que está señalado y cambien toda la oración. Por ejemplo, aquí indica, the guide explains about volcanoes. El guía explica acerca de los volcanes. Al decir aquí explica, este verbo está en presente. Vamos a cambiarlo a pasado, sería the guy explained. Vemos aquí el uso de la E y la D. About volcanoes. El guía nos explicó. Aquí estamos hablando ya en pasado. Nos explicó acerca de los volcanes. Seguimos con otra oración. We observe the sun in class. Nosotros observamos el sol en la clase. ¿Cuándo lo observamos? Hoy. Si esto ocurrió ayer, y quiero decir, nosotros observamos el sol en la clase, sería, muy bien, we observed. Tiene que terminar en E y D, el verbo. Tiene que terminar. ¿Ya? We observed the sun in class. ¿Cómo creen que sería la siguiente? They opened a map to find different places. Ellos abrieron hoy, ellos lo abrieron el mapa para encontrar diferentes lugares. Ahora, si yo quiero decir que ellos el día de ayer abrieron ese mapa, ¿cómo sería? Muy bien, they opened it. Otra vez vemos terminación en ed. A map to find different places. Por último, Larry shows Steven the big city. Larry le mostró hoy, miren que seguimos hablando en presente, hoy le mostró a Steven la gran ciudad. ¿Qué pasa si se la mostró ayer? Y yo quiero decir que Larry le mostró a Steven la gran ciudad. Si yo quiero decir que esto ocurrió en el pasado, ¿cómo lo diría? Muy bien, Larry showed Steven the big city. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no olviden, tratemos de señalar el verbo. Quiero que ese verbo, por favor, lo coloquen con otro color. ¿Ya? Tal y como está aquí. El verbo está en otro color, en color celeste, subrayado. Quiero que ustedes hagan lo mismo acá. Todos los verbos los quiero pintados, señalados, resaltados, pero que se vea que esa es la diferencia de la oración y eso es lo que lo hace una oración en pasado. The next activity, activity 2. Look at the verb and read the sentence. Complete the sentence with the verb in the present or past tense. Ok, perfecto. Aquí vamos a utilizar las palabras que hemos visto anteriormente. Si estoy hablando en presente, es decir, si eso ocurrió el día de hoy, si eso ha ocurrido todos los días, yo lo voy a utilizar aquí. Pero si es algo que ocurrió ayer, la semana pasada, el sábado pasado, será en pasado. ¿Ok? Leamos la oración. Primera. The teacher, the door of the class yesterday at 12 o'clock. Muy bien, aquí nos está diciendo que la maestra, el verbo que tenemos viene a ser abrir, ya, la puerta, the door of the class, la puerta de la clase, yesterday. Si nos dice aquí yesterday, recordemos que yesterday significa ayer. Entonces estoy hablando en pasado, muy bien, de past tense. ¿Cuál sería la oración? Closed, muy bien. La conjugación sería aquí con la D. The teacher closed the door of the class yesterday at 12 o'clock. Buen trabajo. Siguiente, aquí ponemos Larry and his team. Larry y su equipo. Tenemos kick. Kick es patear, ¿ya? The ball, el balón, every day. Every day, recordemos que significa todos los días. Es decir, es una ocasión que ocurre siempre. Al ocurrir siempre, estamos indicando que es una acción rutinaria.
al ser rutinaria, hablamos en presente. Si es en presente, ¿cómo sería la oración? Muy bien, Larry and his team kick the ball every day. Sería el verbo en su forma normal, es decir, en presente. Seguimos. The tourists, tenemos el verbo trouble, 5 hours in the bus yesterday. Los turistas, aquí sería viajan 5 horas, 5 hours in the bus, en el bus, ayer. Y aquí dice yesterday. Si es yesterday, estoy hablando en pasado, muy bien, en past tense. Si estoy hablando en pasado, entonces yo diría que los turistas viajaron 5 horas en el bus ayer. Si quiero decir viajaron, traveled. Muy bien, buen trabajo. Siguiente, we, tenemos aquí el verbo dance, bailar. In the party last Saturday. Last Saturday. Nosotros aquí vemos el verbo dance, que significa bailar. Yo quiero decir, bailamos en la fiesta. Miren, last Saturday, el sábado pasado. Si dice el sábado pasado, ¿estoy hablando en presente o en pasado? En pasado, muy bien mis niños. Entonces, como estoy hablando en pasado, el verbo se conjuga en pasado. En este caso sería danced. Muy bien. We danced in the party last Saturday. Nosotros bailamos en la fiesta el sábado pasado. Y por último, tenemos el verbo walk, que significa caminar. Voy a decir que Steven camina to school, a la escuela, every day. Recordemos que every day significa todos los días. Al ser una acción rutinaria, estoy hablando en presente. Entonces la oración sería, muy bien, Steven walk to school every day. And this is it. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye bye.